valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. La Iglesia Evangélica Internacional Soldados de la Cruz de Cristo presenta su programa La Voz de los Soldados de la Cruz. Es la voz de una iglesia que proclama el pronto regreso de Jesucristo a la tierra y llega a usted con un mensaje de paz, consuelo y esperanza. Muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos. Bienvenidos a este su programa, La Voz de los Soldados de la Cruz. Una vez más, nos da mucho gusto estar con ustedes. Deseamos que sean bendecidos a través de esta programación. A continuación, haremos la oración con la cual acostumbramos iniciar nuestro programa. Querido Dios y Padre Celestial, Señor del cielo y de la tierra, Creador de todas las cosas, nos arrepentimos de nuestros pecados y acudimos a la gracia de Jesucristo, tu Hijo, una vez más, para ser perdonados. Te damos gracias porque nos das la dicha, la bendición de poder transmitir tu palabra a través de este medio. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que tu Espíritu Santo tome el control de este programa a fin de que sea de bendición para todos los que nos ven y nos escuchan. Permite, Señor, que muchas almas, que muchas personas puedan ser bendecidas a través de esta programación. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos. Bienvenidos a este su programa, La Voz de los Soldados de la Cruz. Como hemos dicho siempre, este es un programa que el propósito es llevar paz, aliento, esperanza a las almas y sobre todo anunciar que Jesucristo viene por segunda vez a la tierra. Ese es nuestro mensaje, que Jesucristo viene y hay que estar preparado, que hay que aceptarlo, que hay que recibirlo como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que hay que recibir el regalo de la gracia que Dios nos ha dado a través de la sangre, de la expiación pagada por su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, y esperar con ansias ese segundo regreso de nuestro Señor y Salvador, que ya no vendrá a morir en una cruz como un manso cordero, sino que vendrá como un juez justo a llevar a los suyos y a dar el pago a los que despreciaron su amor y su misericordia. Así que bienvenidos a este su programa, La Voz de los Soldados de la Cruz, que se transmite todos los jueves a través de Radio Costa Rica. Quiero invitarles para que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios. El día de hoy, el devocionario nos trae la cita bíblica de Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 11. Si me acompaña en la escritura de Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 11, donde leemos de la siguiente manera: y por tu ciencia se perderá el hermano flaco por el cual Cristo murió. Que el Señor nos bendiga a través de la lectura de su santa palabra. El comentario bíblico sobre ese pasaje bíblico lleva como título El fruto olvidado, la tolerancia.
el comentario que trae el devocionario Mesa de Fe sobre esa cita bíblica lleva como título Tolerancia, el fruto olvidado. Y leemos así: desde que el mundo es mundo, una de las cosas que más Dios ha tenido que usar con sus criaturas ha sido sin duda alguna la tolerancia. Señor, déjala aún este año hasta que la excave y estercole. Eso lo leemos en Lucas 13:8. Los hombres le niegan la honra a él, al que la merece, o a él que la merece, y rinden tributo a ídolos muertos, y a pesar de ello, Dios tolera. Atrevidamente violan su ley, dejándose arrastrar por los designios de sus perversos corazones, y, sin embargo, el Padre amante tolera. Maltrataron, ultrajaron y crucificaron a su Hijo, y Dios los toleró. Dios me tolera a mí con paciencia cuando, arrastrado por la bajeza de mi cuerpo mortal, le ofendo, y no ha hecho lo mismo con usted. Él no tolera a los pecadores impenitentes, pero si usted voluntariamente cometió un error y se arrepiente, cual lo hiciera con Pedro, Él le da la mano y lo ayuda a levantar. Entonces, si Dios es tolerante, ¿por qué hay cristianos que siempre están irritados y no pueden tolerar la debilidad ajena? ¿Por qué reclamar al discípulo la experiencia y capacidad del maestro? ¿Podrá el imperfecto de un solo salto llegar a la elevada cima de la perfección? Por favor, no maltrate la débil planta, riéguela con un poquito de tolerancia y abónela con tu comprensión cristiana, y espera un año más. Después de un año de esmerado cultivo, si hiciere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Este fue un comentario de nuestro hermano Luis Cruz Lara, y el pensamiento dice: tolerancia, un fruto del Espíritu de Dios olvidado. Este es el tema que nos trae el devocionario Mesa de Fe el día de hoy, y es una reflexión muy, muy importante que nos llama a la tolerancia. Y realmente yo creo que una de las cosas que más daño y que más está separando a los seres humanos es la falta de tolerancia. Y la falta de tolerancia ha llevado a los hombres y mujeres también a cometer crímenes espantosos. Por falta de tolerancia se separan los matrimonios, se dividen. Por falta de tolerancia los hijos y los padres viven enemistados. Por falta de tolerancia los amigos, entre comillas, ¿verdad? Porque se supone que si realmente eran amigos no deberían separarse. Pero, en fin, la falta de tolerancia es la que lleva a las enemistades, a los pleitos y, en casos extremos, a los crímenes más horrendos. Por falta de tolerancia, las naciones se enfrentan unas a otras, hay conflictos raciales, hay conflictos religiosos también, y el Señor, a través de su palabra, nos manda a tolerarnos, así como el Señor nos tolera a nosotros también nuestras flaquezas, nuestras debilidades, pues de igual manera nosotros debemos tolerarnos unos a otros. Y las páginas de las Sagradas Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, están llenas de consejos acerca de poner en práctica la tolerancia.
Así que este es el mensaje que nos trae y la reflexión que nos trae nuestro libro devocional llamado Mesa de Fe y que hemos querido compartir con ustedes en esta tarde. Vamos a hacer la primera pausa musical para escuchar a Raquel. Raquelita nos trae un himno para honra y gloria de Dios y para beneficio de nuestras almas. Escuchémosla. Si el Señor está a nuestro lado, no hay dificultad, no hay obstáculo que no podamos superar. Solo pidámosle al Señor que siempre camine a nuestro lado. Yo sé que tengo cosas que cambiar en mí. Siento tormentas que me quieren derrumbar. Hay un abismo que me quiere ahogar. Siento que el sol para mí no saldrá. Y aunque no vea tu rostro, Señor, sé que el camino me enseñarás. Si a mi lado estarás, tu amor me cubrirá. Mis heridas tú sanarás. Y aunque me aleje de ti, no me dejes caer. Necesito tenerte, Jesús, siempre junto a mí. Camina conmigo, Señor Jesús, siempre junto a mí. Yo sé que tus ojos lloran al verme vagar. Jesús, transforma mi mente, cambia mi manera de pensar. Hay un abismo que me quiere ahogar y siento que el sol para mí no saldrá. Y aunque no vea tu rostro, Señor, sé que el camino me enseñarás. Si a mi lado estarás, tu amor me cubrirá. Mis heridas tú sanarás. Solo quiero llegar hasta donde tú estás y a tu lado por siempre morar. Quiero siempre vivir aferrada a ti. Ya no quiero volver a caer. Manténme fiel, fiel a ti, Señor. No permitas que mi corazón se aleje de ti. Si a mi lado estarás, tu amor me cubrirá. Mis heridas tú sanarás. Y aunque me aleje de ti, no me dejes caer. Necesito tenerte, Jesús, siempre junto a mí.
junto a mí. Necesito tenerte, Jesús, siempre junto a mí. Muy bien, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Este es su programa La Voz de los Soldados de la Cruz. Es el programa que lleva como propósito anunciar el pronto regreso de Jesucristo a la tierra. Hay una situación importante en la palabra de Dios con respecto a pedir. Dijo el Señor Jesucristo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y dijo también: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Qué promesa más hermosa, qué promesa más linda, saber que Dios estará siempre allí a nuestro lado para atender nuestras peticiones, nuestras súplicas. Ahora bien, ¿qué quiere decir eso? Que podemos pedir lo que sea, que podemos pedir lo que se nos antoje. Podremos caer nosotros en la situación de muchas personas que dicen que con lo que usted confiese con su boca ya está hecho. Podemos atar y exigirle a Dios que nos dé lo que a nosotros nos plazca. Esto es importante que nosotros sepamos hacerlo y también enseñarlo. ¿Por qué razón? Porque yo ahora puedo decirle a usted que pida y que pida y que pida lo que quiera y que Dios se lo va a dar. Pero, ¿y si Dios no se lo da? ¿Qué va a decir usted? Que yo soy un mentiroso, que yo lo estoy engañando. Es importante que nosotros sepamos cómo pedir y qué vamos a pedir también, porque es muy fácil. Yo le puedo pedir a Dios que me dé mucha plata, mucho dinero, muchas casas, muchos carros, y tengo que esperar que Dios cumpla mis caprichos, cumpla mis deseos. Bueno, pues también dijo el Señor Jesucristo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así que, ¿qué es lo que debemos pedirle al Señor? ¿Cómo debemos pedir? Decía el apóstol Pablo que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, sino que el Espíritu clama por nosotros con gemidos indecibles. Entonces ahí encontramos algo importantísimo, que tenemos que estar en el Espíritu para poder pedirle al Señor, y que nosotros no sabemos pedir, sino que el Espíritu pide por nosotros, clama por nosotros. Y el versículo que quiero compartir con ustedes sobre esta reflexión sobre cómo debemos pedir, lo encontramos en la carta del apóstol Juan, en la epístola del apóstol Juan, y nos dice en el capítulo 5, en el versículo, a partir del versículo 13, leemos así: estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera condición: creer en Dios y creer en el nombre del Hijo de Dios, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Bueno, aquí dos asuntos, dos cositas importantes que encontramos.
Primero, creerle a Dios, tener fe en Dios. Sin fe es imposible recibir las promesas de Dios. Sin fe es imposible recibir sus favores. Recordemos en varias ocasiones que el Señor Jesucristo, a punto de hacer un milagro o antes de hacer el milagro, le preguntó a varios de los beneficiados si creían. ¿Crees que puedo limpiarte? ¿Crees que puedo salvarte? ¿Crees que puedo? Y entonces el enfermo o la persona que estaba necesitada confesaba que creía en él. Si crees, dice, al que cree todo le es posible. Entonces, primero, creer en el nombre del unigénito Hijo del Padre, en el nombre de Jesucristo su Hijo, creerle a Él, tener fe en Él. Y luego dice, demandar conforme a su voluntad. Otro tema importante, demandar conforme a su voluntad. Por eso es que a veces el Señor no nos contesta, porque no pedimos conforme a su voluntad. Y esto es algo sumamente importante, que nosotros sepamos cuál es el verdadero camino a Dios, que nosotros sepamos realmente en qué consiste la vida, cuáles son las cosas más importantes en nuestra vida, qué es lo de mayor relevancia en nuestra vida, y pedir conforme a la voluntad de Dios. Esto es algo necesario. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Repito, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. O sea, aquí nos vuelve a ratificar el apóstol que es importante que nosotros creamos en Él, que sepamos que aquello que estamos demandando, que aquello que estamos pidiendo, si lo estamos pidiendo conforme a su voluntad, el Señor nos puede oír. Porque, ¿qué les parece a ustedes si ahora yo tengo un enemigo y le digo a Dios, quítele la vida a aquel que me ha hecho tanto daño? O le digo a Dios, mándele que se le queme la casa. ¿Ustedes creen que eso es la voluntad de Dios? No, porque es que dice la palabra de Dios, mía es la venganza. O sea, nosotros no podemos pedir esas cosas. O que ahora yo le diga al Señor, Señor, quiero que me mandes 50 millones de colones. Bueno, Dios le puede dar los 50 millones de colones si Dios cree que usted los necesita. Y si usted está pidiendo conforme a la voluntad de Dios, pues Dios le puede dar los 50 millones de colones. Pero pudiera ser que Dios no le dé los 50 millones de colones porque usted no está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Santiago decía, pedís y no recibís. Para hablarlo en términos más propios, piden y no reciben. ¿Por qué? Dice el apóstol Santiago. Porque piden mal. Así decía el apóstol Santiago. Piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, es importante que nosotros sepamos pedir conforme a la voluntad de Dios. Y que también, pues, nuestra vida también no sea una vida solo materialista, solo material y la ambición por lo material, porque también debemos vivir en el Espíritu. Dice la palabra que hemos de pedir como conviene, decía el apóstol Pablo, no lo sabemos, sino que el Espíritu clama por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, mis estimados amigos, si ustedes tienen alguna petición
por allí, pues crea que Dios tiene poder para contestar, crea que Dios tiene poder, todo el poder, no hay nada que a Él se le dificulte, no hay nada que el Señor no pueda hacer porque Él es todopoderoso. Crea que Dios es todopoderoso, pero pida con fe, pida en el Espíritu y pida conforme a la voluntad de Dios. Si usted llena esos requisitos, usted alcanzará lo que usted necesita, lo que usted le pide a Dios, porque usted no va a pedir para gastar en sus deleites. Vamos a hacer otra pausa para escuchar a nuestro hermano Adolfo Rodríguez con el tema Gemas para el alma. Gemas para el alma. El juez justo y misericordioso. Porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloría contra el juicio. Santiago 2:13. Hubo un hombre escocés llamado Juan Wardrope que se distinguió por su rectitud y por esto llegó a ocupar el puesto de mayor honor, el de juez en el pueblo en donde vivía. Cuando niño, tuvo un amiguito de su misma edad. Fueron a la misma escuela y fueron compañeros hasta casi ser hombres. Wardrope siguió por el camino de la rectitud, captándose la confianza y estimación de todos los que lo conocían, pero su compañero no siguió en esta dirección. Al contrario, prefirió los caminos del pecado. Cuando ambos habían envejecido, todavía se encontraban en los mismos caminos de su elección personal. El antiguo compañero de Wardrope fue llevado ante los tribunales acusado de haber cometido un delito. El salón se encontraba atestado de gente en esta ocasión, y por la antigua relación entre el juez y el reo, había mucho interés en el caso. Las evidencias fueron conclusivas. Al resumir las evidencias y al pronunciar el señor Wardrope la sentencia, hubo profundo silencio en todo el salón. Cada oído estaba atento para escuchar su decisión. Parecía haber en todo el auditorio la idea de que la sentencia sería meramente nominal o que quizás sería absuelto el prisionero con solo alguna amonestación. La sentencia fue la pena mayor que correspondía al delito cometido. Un murmullo se notó entre los que habían esperado alguna consideración a causa de las circunstancias atenuantes del caso. Después de pronunciar la sentencia, el juez se levantó de su lugar y pasando por entre la multitud, fue a donde estaba el preso y poniendo la mano sobre su hombro le dijo: He oído todas las evidencias en contra tuya. Las he considerado con el mayor cuidado. Solo podía llegar a una conclusión: eres culpable. He administrado la ley fielmente, imponiéndote la pena mayor que se prescribe para este delito. Está satisfecha la justicia. Ahora, como tu amigo que soy y como tu ex condiscípulo,
Estoy a tu lado en este tribunal y entrego al oficial de la oficina la suma total de la multa impuesta. Dirigiéndose entonces a la multitud, le dijo: eso es lo que Cristo ha hecho por mí. Él tomó mi lugar, pagó mi deuda y satisfizo todas las demandas de la justa ley de Dios. Me ha sacado de la prisión y me ha librado de la maldición de la ley. El juez tomó luego al prisionero por el brazo, lo sacó de entre los criminales y lo llevó hasta la banca, donde le dio asiento a su lado hasta terminarse los negocios del día. Y después lo llevó a su casa, donde le dio una buena cena y más palabras de consejo. Oremos. Gracias te damos, oh Dios, porque existe la divina virtud de la misericordia. Tu misericordia es más valiosa que la vida. Elevamos nuestra plegaria deseando aprender a ser misericordiosos para alcanzar misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesús lo rogamos. Amén. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Este es su programa La Voz de los Soldados de la Cruz, que se transmite todos los jueves a las 5 de la tarde y que se ha transmitido por más de 25 años. Gracias a Dios, la gracia y la misericordia de Dios ha sido con nosotros. Ininterrumpidamente hemos estado transmitiendo todas las semanas el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, quiero decirles que Gemas para el Alma de nuestro hermano y amigo Adolfo Rodríguez ya también se podrá encontrar en Facebook, en YouTube, y son reflexiones de gran valor, son reflexiones importantísimas que nos ayudan a mejorar también, son consejos que nos ayudan a mejorar nuestra vida. Así que lo pueden encontrar, repito, a nuestro hermano Adolfo Rodríguez con Gemas para el Alma. El tema que nos ha traído es un tema sumamente importante porque nos habla de varias cosas y es un tema también que muchas personas no lo pueden entender, que es el tema de el juicio, la justicia y la misericordia de Dios. Dios es justo, no existe duda de que Dios es justo, que su justicia es verdadera también. No es lo mismo el juicio que la misericordia, no es lo mismo el juicio que la justicia. La justicia de Dios es la rectitud. Cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de seguir sus ordenanzas, seguir sus preceptos, ser obediente. Eso es la justicia de Dios. Cuando hablamos del juicio de Dios, es aquello que Él impone como castigo por la desobediencia, que es lo más terrible que nos pueda pasar, es que nos caiga el juicio de Dios. Y de verdad que es duro. Parece que el salmista lo entendía muy bien cuando dijo: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Ustedes saben lo terrible que sería que Dios nos castigue cuando está enfurecido, cuando está lleno de ira, porque Él es un Dios de juicio y es un Dios de justicia. Pero lo más grande de todo eso es que también es un Dios de misericordia. Y dice que la misericordia se gloría
contra el juicio. La misericordia se enseñoría, es superior la misericordia de Dios que su misma justicia, que su mismo juicio. Quiere decir esto que hay esperanza, claro que sí, hay esperanza si hemos pecado, si hemos ofendido a Dios, si le hemos fallado, hay esperanza, y es acogernos a su gracia, a su misericordia. Y la justicia de Dios, la misericordia de Dios es recta. Todos los caminos del Señor son rectos. Dice que recto es Jehová, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Porque Él es bueno y porque Él es recto, dice que Él enseñará a los pecadores su camino o el camino. ¿Con qué propósito? Dice, encaminará a los humildes por el juicio. Ahora, la palabra juicio aquí adquiere otro significado. Cuando dice encaminará a los humildes por el juicio, es por el entendimiento, por la sabiduría. O sea, Dios en su gran amor, aquel que es humilde, Dios le muestra su camino y lo guía para que transite por ese camino con juicio, que aquí, le repito, adquiere otro significado. Aquí la palabra juicio es entendimiento, sabiduría. Dios le da entendimiento y sabiduría a los humildes. Y dice que enseñará a los mansos su carrera. Le mostrará a los mansos cuáles son las cosas que debe decidir, cuál es el camino que debe tomar. Qué importante. No así con los soberbios, no así con los arrogantes. Dice la palabra de Dios que el alto Jehová atiende al humilde, escucha al humilde. Y por eso es que dice, a los humildes los encaminará en el juicio, en la sabiduría, en el entendimiento. Y a los mansos les enseñará el camino, la senda por donde deben seguir, por donde deben transitar. Todas las sendas, todos los caminos de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de su nombre, Jehová dice, perdonará también nuestros pecados. No importa cuán grande sea su pecado, por amor, por su gran misericordia, el Señor los perdonará. Esto es lo maravilloso y por eso es que tenemos esperanza y por eso es que la humanidad tiene esperanza. Porque si bien es cierto, Dios es un Dios de justicia, es un Dios de juicio, de justicia, de rectitud, de santidad, de pureza, y es un Dios también que practica el juicio, también es un Dios de misericordia. Y en esto consiste el amor y la misericordia de Dios, en que nosotros reconozcamos que somos pecadores, reconozcamos que le hemos fallado. O sea, Dios no va a salvar, por muy bondadoso, por muy misericordioso que Dios sea, Dios no va a salvar a ninguno que no se arrepienta, que no reconozca que es pecador. Y allí es donde estriba el gran amor de Dios, la gran misericordia de Dios. Dios le decía al profeta Jeremías que lo había puesto para que le anunciara al pueblo su pecado y que el pueblo se arrepintiera. Y dice que las justicias, todas las cosas buenas que hubiese hecho el justo, no le serían tomadas en cuenta si se apartare de la justicia. Como también toda la impiedad y la maldad que hubiera hecho el impío, no le será tomada en cuenta si se arrepintiere de su pecado
y volviere al Señor. Por eso el mensaje de Juan, para empezar, el mensaje de Juan era arrepentidos. Y era un mensaje de arrepentimiento, y viene Jesucristo y también su mensaje es de arrepentimiento. Arrepentidos y creed al Evangelio, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Y aquellos que confiaban en sus justicias, Juan les dijo, no comiencen a decir ustedes que son muy buenos, que aquí, que allá, porque si no se arrepienten, no alcanzarán misericordia. Entonces la clave para alcanzar esa misericordia de Dios está en el arrepentimiento, el reconocimiento de nuestras culpas. ¿Por qué fue que de los dos condenados a muerte, junto con Jesucristo, solo uno alcanzó misericordia? Porque el otro, estando en la situación en que estaba, lo que hacía era burlarse de Jesús y a decirle, si eres hijo de Dios, bájate y sálvanos a nosotros también. Sin embargo, el otro reprendió, el otro condenado a muerte reprendió a aquel que estaba injuriando a Cristo y le dijo, ni aún tú temes a Dios estando en esta condición. Nosotros a la verdad estamos pagando lo que hemos hecho, mas ningún mal ha hecho. Qué manera de reconocer la obra de Jesucristo, qué manera de reconocer la pureza de Jesucristo. Y allí alcanzó misericordia, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Y el Señor Jesucristo le prometió allí mismo la salvación, le prometió allí mismo la redención y el perdón de sus pecados. ¿Por qué razón? Porque reconoció que era pecador. Y ahí es donde está la clave para alcanzar la misericordia de Dios y para ser librados del juicio y del castigo eterno. Realmente lo que a nosotros nos justifica ante Dios Padre es la fe en Jesucristo y el arrepentimiento de nuestros pecados. Vamos a hacer otra pausa para escuchar otra alabanza para honra y gloria del Señor. Los cielos proclaman su gloria y su poder. Si todo es desierto, te voy a adorar. Mas si no es como espero, aún así voy a exaltar. Pues mi fe está firmada, no en lo que puedes hacer, mas en aquello que tú eres y siempre serás y va a permanecer. Maravilloso es, maravilloso es, maravilloso es. Es un Dios tremendo, inmutable y perfecto, y tienes todo el poder. Maravilloso es, maravilloso es, maravilloso es. Es un Dios tremendo, inmutable y perfecto, y tienes todo el poder. De todo, el punto inicial, el secreto de vida, tú eres manantial, el juez del universo, el ser inexplicable, eres la
la brisa, el viento, estás encima del tiempo. Tú eres real, tú eres el secreto de todo, tú eres el salvador del mundo, tú eres el rey sin sustituto, tú eres primero y absoluto, tú eres la causa y el causador, tú eres quien lucha en mi favor, tú eres maravilloso, eres mi Señor. Nos limitamos a hablar solo de ti, pues no somos nada, mas tú eres el Dios que sana, tú eres el Dios que da vida, tú eres el Dios que mata, mas también resucita. Tú eres el Dios que juzga, el Dios que aboga, el Dios que examina al creyente, mas al final lo aprueba. Tú eres el Dios que va, que trae, que viene, que tiene, que lucha, que ayuda, que el cautiverio vira. Tú eres el Dios de esta iglesia y nadie puede con quien es tuyo. Tú eres el grande del universo y yo no soy. Tú eres, no puedo, tú puedes, no hago, tú haces. Soy flaco, es fuerte, es todo, soy nada, es fuego y somos paja. Es el secreto que la iglesia vence las batallas. El general de guerra, el rey que siempre impera, el poder mayor que comanda esa tierra. Es glorioso, es majestuoso, maravilloso. Y tienes todo poder, maravilloso es, maravilloso es, maravilloso es un Dios tremendo, inmutable y perfecto, y tienes todo poder. Gloria a Dios, qué importante que es aprender a darle la honra y la gloria a Dios. Mire, lo más terrible que usted puede hacer, mi estimado amigo, es no reconocer a Dios, no reconocer la grandeza de Dios. No importa cuál sea su condición, no importa cuál sea tu estatus social, necesitas reconocer que existe un Dios, que hay un Dios todopoderoso, porque si no, créame que estás perdido. Puedes tener mucho conocimiento, mucha sabiduría en lo que sea, pero si no reconoces a Dios, como Señor, como Creador, como el ser maravilloso que hizo el cielo, la tierra, la mar y todas las cosas, déjeme decirle que usted es un engreído, un arrogante, que está en la lista de los que no recibirán la misericordia de Dios. Pero si usted, no importa si es rico, pobre, si es profesional o no, si es lo que sea, si usted reconoce la grandeza de Dios, usted se estará asemejando a los ángeles que reconocían y alababan a Dios. Vean qué cosa más bonita lo que decían los ángeles. Dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios
son manifiestos. Que el Señor nos bendiga con la lectura de su santa palabra. Mi estimado amigo, si hay una cosa que a Dios le agrada es que nosotros le adoremos, le demos honra, le demos gloria. ¿Y saben por qué? Porque Él la merece. Es el único que la merece. Quizás usted ha estado adorando durante este tiempo a cosas inanimadas, a cosas mudas, a cosas muertas. Tal vez usted ha estado adorando al Dios dinero, al Dios fama, al Dios riquezas, pero Dios quiere que aprendas a adorarle y a recibirle en tu corazón como tu Señor. Y Dios nunca se manifestó físicamente, pero nos envió a Jesucristo su Hijo. Decía el Señor Jesucristo, yo y el Padre una cosa somos. O sea, Dios se hizo carne para que nosotros le conociéramos y para que viéramos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia, de gloria, de verdad. Y no solamente por esto, sino porque en Cristo su Hijo descargó toda la ira que tenía para la humanidad, descargó toda la ira en Jesucristo su Hijo. Él pagó nuestras deudas, Él pagó nuestros pecados para que hoy nosotros tengamos oportunidad a la salvación. Lo único que hay que hacer es reconocerlo, recibirlo en nuestro corazón, seguir sus enseñanzas, obedecer su palabra, y entonces estaremos libres del juicio venidero y por el contrario seremos hijos de misericordia y justificados por la fe en Jesucristo. Lo que nos justifica ante Dios, lo que nos puede permitir llegar ante la presencia de Dios, es la fe y aceptación de Jesucristo su Hijo. Mis amigos, muchas gracias, amigos y hermanos, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Agradecemos también a los de cabina toda su asistencia. Si nos queda tiempo, podemos presentar una alabanza más. Me despido por hoy deseándoles que Dios les bendiga y les prospere, y los esperamos el próximo jueves a las 5 de la tarde aquí en su programa La Voz de los Soldados de la Cruz. Muy buenas tardes, muy buenas noches, que Dios les bendiga. En Él hay perdón. En la noche tú has llorado y le has pedido perdón. Aún sientes remordimiento y estás lleno de temor. Que la tentación se acerque sutilmente y mire y encuentra que estás débil y no puedas resistir. Suéltalo, entrégalo a Cristo. Toda culpa que sientas en ti, no hay razón por qué estar derrotado cuando no tienes nada más que esconder. Su sangre destruyó las huellas del pecado y del error. Agárrate de Cristo. Si al escuchar el tema de hoy le interesa y si desea conocer más acerca de los soldados de la cruz, nuestra dirección es apartado postal 72-2110 Ibis, Goicoechea, Costa Rica. Nuestro teléfono 2229-4125. Nuestro correo electrónico soldadosdelacruz@ic.co.cr.
Y ya nos despedimos en oración. Que el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la compañía y comunión del Espíritu Santo, nuestro gran Consolador, guarden y dirijan a todos sus hijos, ahora y siempre. Amén.